En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderles acompañar y llevarles este mensaje de esperanza. Bienvenidos al martes 13 de diciembre. Ya estamos en el martes 13 y esperamos que Dios sea el que esté fortaleciendo sus vidas y cada uno de sus corazones. Bienvenidos a una edición más de su programa Reflexión. Así es, que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Qué gusto poderles estar acompañando una vez más a través de Reflexión. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio. Gracias por apartar de su tiempo, por estar conectados con nosotros. No olvide compartir este enlace en la red social donde usted nos sintoniza. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y por supuesto llevarles el mensaje de esperanza. A usted que nos sintoniza a través de Radio Restauración, le damos también la más cordial bienvenida, esperando que juntos aprendamos más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y también a usted que nos sintoniza a través de la aplicación móvil, puede encontrarnos. Si usted no la ha descargado, descarga esa aplicación para que pueda escuchar Restauración 1450 AM. Y por supuesto, los que ya están siempre pendientes de las redes sociales, les damos un saludo cordial, esperando que también se queden con nosotros los próximos minutos. Vamos hoy sí a compartir Descubre el personaje, también la palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones, y por supuesto la frase del día. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que nuestros números telefónicos están a su completa disposición. Así que por supuesto, recuerde que usted puede enviar su mensaje de texto, decirnos su comentario y también su petición al 7940-4295, también al 7554-7153. Y usted que lo hace a través de una red social, ahí déjenos su comentario y también su petición, porque queremos orar por usted. Deje su nombre, su apellido, díganos cuál es su necesidad y con gusto estaremos orando. Al finalizar la reflexión, vamos a estar orando por su necesidad. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día, martes 13 de diciembre del año 2022. Gracias por estar dando cobertura a cada uno de estos programas. Les recuerdo que usted es parte activa y puede dar seguimiento dejándonos su comentario, su petición de oración, porque queremos orar por usted. Vamos en este momento a juntos descubrir el personaje para este día. Recuerde que la idea es que usted comparta la transmisión, que más personas se añadan, y por supuesto, si usted a través de la característica dinámica puede darnos quién es el personaje, deje el nombre a través de la sala de chat. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Amén. Vamos a descubrir quién es el personaje de este día. Déjeme decirle, lo vamos a hacer a través de un pequeño relato de la palabra de Dios. Y yo lo voy a decir en este momento, preste mucha su atención para que nos ayude a descubrir quién es ese personaje. Déjeme decirle que en una visión Dios le mostró a un profeta un valle lleno de huesos secos. La Biblia dice que aquel profeta vio que habían huesos, no eran ni siquiera por decirlo así, esqueletos completos, no, eran huesos, estaban despedazados. Y la Biblia dice que Dios le dijo que ante aquellos huesos secos, Él empezara a profetizar que iba a haber vida en esos huesos. La Biblia dice que empezaron literalmente aquellos huesos a unirse, a formarse y empezaron a cobrar aquella piel, se fue incrustando en ellos y se levantó un ejército que cobró vida. Queremos saber
¿quién fue al que se le profetizó, al que más bien a quién se le reveló, a quién se le mostró ese valle de huesos secos? ¿Quién cree usted que fue al que se le reveló este hecho de ese valle lleno de huesos secos? Yo creo que es algo conocido, yo creo que es una porción muy conocida de la palabra del Señor, así que le invito en este momento a que nos pueda decir a quién se le mostró el valle de huesos secos. Bueno, ahí está, para que usted pueda dar copartícipe de esta bendición de poder descubrir el personaje. También podemos dar una pista más, es parte de los profetas mayores, así que para que usted tenga un mayor marco de referencia y así dar continuidad a descubrir el personaje. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, vamos en este momento a cumplir la otra sección, específicamente la frase para este día. Y ahora, la frase del día. Gracias por estar conectados a esta transmisión. La frase para este día dice de la siguiente manera: no le tengas miedo al futuro, Dios ya está ahí. No le tengas miedo al futuro, Dios ya está ahí. Es importante reconocer de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y bajo esas indicaciones, bajo esa realidad, es que podemos confiar de que Dios tiene todo bajo nuestro control, todo bajo el perfecto control de Dios. Y es ahí donde podemos depositar nuestras vidas en las manos de Dios, porque Él ya estuvo en el futuro, es decir, Él conoce el futuro y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Definitivamente, por esa razón no estamos yendo a lo incierto, no, la verdad es que en Cristo tenemos ese futuro asegurado. Él sabe qué nos depara el futuro, así que por esa razón debemos de estar siempre en sus manos, debemos de depositar todo en las manos benditas de nuestro Dios. No le tengamos miedo al futuro. Fíjese que hay personas que se llenan de temor, hay personas que tienen temor obviamente a lo desconocido y empiezan a escuchar una cosa por aquí, otra cosa por allá, de que en el futuro va a pasar esto y va a pasar lo otro, y se llenan muchísimo de temor. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios no tenemos por qué llenarnos de temor, porque en la palabra de Dios se nos habla cuál es nuestro futuro. Y lo importante es poder estar siempre en el Señor, no apartarnos de Él, porque si nosotros lo hacemos así, nuestro futuro está asegurado. Así que no hay por qué temer. Si nosotros vemos que el mundo se está despedazando, se está destruyendo poco a poco, nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios, porque Él está ahí en nuestro futuro. Definitivamente, y es el que tiene control de todas las cosas. Por eso es importante que cada uno de nosotros meditemos de que si estamos atravesando una situación difícil, Él ya estuvo en ese problema que nosotros tenemos, y Él sabe cómo nos va a librar de tal situación. Permítanos recordarle la frase para este día, tómela muy en cuenta. No le tengas miedo al futuro, Dios ya está ahí. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día martes, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén con cada uno de ustedes. Queremos en este momento recordarle cómo puede ser partícipe para descubrir el personaje al cual estamos haciendo referencia en este día. Bueno, déjeme decirle una vez más, para que usted pueda descubrir el personaje de este día, le voy a relatar nuevamente una parte de la palabra de Dios que dice que a este profeta, que queremos que usted descubra quién es y nos diga su nombre, a este profeta le fue revelado, le fue mostrado en visión un valle lleno de huesos secos, un valle donde estaba un ejército despedazado, pero empezó a cobrar vida porque Dios le dijo: profetiza espíritu de vida en estos huesos secos. Y la Biblia dice que literalmente aquellos huesos empezaron a unirse y empezó a formarse el cuerpo de una persona, de un guerrero, y todos se pusieron en pie, empezaron a marchar y era un ejército completo, un ejército que después de ser huesos secos, pues fue un ejército. Y déjeme decirle que esto le mostraba a este profeta que era el pueblo de Israel que estaba en esta condición. El pueblo de Israel estaba despedazado, el pueblo de Israel ya no tenía esperanza, según ellos ya no había esperanza para ellos, estaban destruidos, pero nuestro Dios le dijo: profetiza en estos huesos secos y se van a levantar, van a cobrar vida. Y eso también era
trasladado para los israelitas. De esa misma manera les iba a decir a los israelitas que cobraran espíritu, que cobraran vida una vez más. Así que queremos que usted nos diga a quién fue revelada esta visión, a quién fue mostrada esta visión del Valle de Huesos Secos. Bueno, ahí está nuevamente para que usted pueda dar cobertura a descubrir el personaje de este día. Por supuesto, a usted que recién nos sintoniza, también le hacemos la invitación que si usted tiene alguna necesidad o está enfrentando algún problema, queremos orar por usted. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho, y al final de la reflexión queremos orar por cada una de esas necesidades. Así es, por supuesto que sí, así que en este momento le invito a que usted pueda dejarnos su petición en esa red social donde nos sintoniza. Déjenos su comentario, queremos orar por su necesidad. No olvide, no solamente su necesidad, sino también la de su vecino, la de su compañero de labores, no importa de quién sea. Nosotros muchas veces nos damos cuenta de personas que están necesitadas, personas que necesitan una oración, un milagro de parte de Dios. Así que en este momento usted puede enviar su petición, también puede hacerlo a través del 7940-4295 o del 7554-7153, y con gusto estaremos orando por su necesidad. Gracias por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, como mi hermana Ofelia Guzmán Herbert, participando ya de Descubre el Personaje. Gracias por participar, y recuerde que al final de la reflexión vamos a dar continuidad a esta sección de Descubrir el Personaje. Mientras tanto, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida. El tiempo nos avanza y podemos compartir también siempre la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos disfrutar de tu gracia, de tu presencia en este día. Gracias, Dios mío, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que tus pensamientos no son esos pensamientos que quizás nosotros tenemos. Quizás nosotros pensamos que todo está bien cuando a nuestro alrededor quizás estamos atravesando el valle de sombra o de muerte. Te ruego, Padre, que en este momento tú puedas darnos la sabiduría para poder compartir tu palabra, y que cada persona sea edificada bajo el conocimiento de tu verdad, sabiendo que el principio de la sabiduría está en el temor hacia ti. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. En el día de ayer estudiamos los días tristes de Elías, en los cuales él estaba asustado por la amenaza que Jezabel estaba dando cobertura a este profeta. Y él vino y estaba huyendo hacia el monte Oreb, o como nosotros le llamamos el día de ayer, el monte Sinaí, un lugar que era muy sagrado para los israelitas, el mismo donde siglos atrás Dios le diera la ley, la cual estaba situada precisamente a Moisés en la península del Sinaí, a unos 450 kilómetros del lugar de influencia donde Dios estaba ejerciendo el ministerio, precisamente el profeta Elías. Vivimos también en un mundo en el cual está muy convulsionado, que todas las cosas que están a nuestro alrededor quizás se debe al desvarío, a la provocación que hemos hecho a un Dios vivo y verdadero. Vimos también el día de ayer cómo el profeta estaba sentado a la sombra de un arbusto, protestaba porque aún no se daba lo que él esperaba, y como en su estado de depresión, como bien lo ilustrábamos el día de ayer, le pedía a Dios que le quitara la vida, y le decía esas palabras al Señor: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí, a tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado. También vimos cómo él se abandonó a dormir a la sombra de un arbusto en medio del desierto y refugiarse precisamente en una cueva en Oreb, hasta donde Dios llegó precisamente para tratar y hablar con él. Pero surgía la pregunta: ¿por qué Elías decidió caminar desde Jezreel hasta Oreb? ¿Por qué tomó esa decisión? Quizá el temor ante la amenaza de la muerte que le hiciera Jezabel le hacía buscar esa seguridad, por qué no decirlo, esa protección en Dios. El profeta, quizá, este es el punto, eligió ese monte como refugio porque sabía que siglos atrás Dios le había manifestado a Moisés y al pueblo, lógicamente, en su peregrinaje por el desierto.
Y estando Elías precisamente escondido en una cueva en el monte Sinaí, que el Señor le ordenó, el Señor se le apareció: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y pese a llevar muchos días hundiéndose específicamente en la depresión y tomando decisiones erradas cada vez más, es lo que vimos ayer, él tomó fuerzas, se levantó, se paró en la entrada de la cueva para presentarse ante su Señor, porque él le había hablado y le había dicho: levántate. La Biblia describe lo que Elías presenció, y es específicamente lo que ahora nos va a... lo que quiero citarles en específicamente el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo número 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá ungirás para que te suceda como profeta. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. He leído el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al versículo número 18, por lo menos hasta este momento. ¿De qué quiero hablarles? Quiero hablarles acerca de la restauración del profeta. Después que él ha quedado en ese estado depresivo, Dios se le aparece, y son los versículos que ahora hemos leído. Muchos eruditos de la Biblia se complican. ¿Por qué voy a decir esto? Porque la gloria mostrada por Dios aquí la ilustra de una manera diferente. La diferencia, dicen ellos, entre la ley y la gracia, y citan la escritura que dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que está ardiendo en fuego, ni a la oscuridad de tinieblas y tormenta, refiriéndose por supuesto a la gloria vista por Moisés siglos atrás en el mismo monte. Tras salir de Egipto, los hebreos, hay que hacer un poquito de contexto, acamparon en el desierto del Sinaí. Y usted lo puede encontrar específicamente en este marco de referencia. Y el Señor le anunció a Moisés que ahí, específicamente, se mostraría a su pueblo en el Sinaí, diciéndole: ven y consagra al pueblo hoy y mañana, y diles que laven sus ropas y que preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Oiga, qué interesante. Ese anuncio ya asustaba a Israel, pero Dios le dijo más: pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Y ha llegado el día de la visitación del Señor. Resulta que cuando ese momento había llegado, el tiempo establecido por Dios, que él iba a estar en el monte Sinaí,
En la madrugada del tercer día hubo truenos, hubo relámpagos y una densa nube se puso sobre aquel monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El poder y la gloria de Dios en ese lugar eran atemorizantes, eran muy fuertes. Y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento y lo llevó al pie del monte Sinaí, donde la presencia, y esto es lo que quiero destacar, donde la presencia del Señor estremecía el monte y ponía a temblar al pueblo. Es más, la Biblia declara que el monte estaba cubierto de humo. ¿Por qué? Porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Eso usted lo puede notar en el libro del Éxodo, capítulo número 19. La gloria del Señor manifestada ante los ojos de Moisés y del atemorizado pueblo de Israel sobre el monte Sinaí en esa ocasión, cuando Dios entregó la ley que regía la vida espiritual, moral, social de su pueblo, producía un pavor, un temor que hacía temblar a cada israelita ahí presente, que estaba al mismo tiempo junto con Moisés. Moisés les dijo: estoy temblando de miedo. El mismo Moisés, que veía a Dios y que su rostro resplandecía, dijo estas palabras: estoy temblando de miedo. Y usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 21. En cambio, la gracia fue dada por Dios a la iglesia sin causar temor. La escritura dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Este es el punto. Hebreos, con esto que está mencionando, estamos dando cobertura a lo que primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos está declarando. Muchos estudiosos de la Biblia proponen que cuando este pasaje dice que el Señor no estaba en el viento, porque es lo que acabamos de leer en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 11, que el Señor no estaba en el viento y en el terremoto y ni en el fuego, significa que Dios estaba tratando con Elías según los rudimentos de la gracia y no conforme a la ley. Pero esa interpretación resulta que no es precisa por dos razones. La primera, Dios no podía tratar a Elías según la gracia estando aún vigente la ley. Y la segunda, que Hebreos no habla de la manifestación de Dios ante Elías, sino de varios siglos atrás, cuando el Señor entregó la ley a Moisés. Por tanto, es un cruce de estos momentos históricos, tanto el de Moisés como la presencia de Dios en el Sinaí, como esto que le está aconteciendo a Elías después de haber estado en una situación caótica de depresión. Dios se le aparece y le da una respuesta. Otros más imaginativos ven esta analogía o esta simbología entre esos fenómenos naturales y los pasajes de Elías. Dicen de esta manera que el viento fuerte representa a Hazael, rey de Siria, y que el terremoto a Jehú, rey de Israel, y que el fuego a Eliseo, sucesor de Elías. Pero ese paralelo es insostenible. Lo cierto es que Elías, Moisés y el pueblo hebreo vieron el poder de Dios. De eso no podemos negarlo. El pueblo, Moisés y Elías, según este pasaje del primer libro de los Reyes 19, vieron el poder de Dios. Elías también vio manifestaciones poderosas y atemorizantes, pero luego la Biblia dice: y después del fuego vino un suave murmullo, como traduce la versión Reina Valera, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué quería Dios provocar en los ánimos de Elías con ese suave murmullo tras un viento recio, un terremoto y un fuego?
La frase traducida en la Reina Valera como silbo apacible y delicado, y que en la NBI se traduce como un suave murmullo, son las formas que los traductores estiman más convenientes y se acercan más al mensaje del texto original, cuya traducción más literal sería un apacible silencio. Y aquí es donde entramos en mayores dificultades. Una frase que ha supuesto un serio problema lingüístico por los traductores bíblicos, la frase apacible silencio, por su construcción gramatical en el hebreo, no tiene equivalencia textual al español al traducirlo. Sería más correcto decir silencioso, tranquilo o solo apacible. Pero además, tampoco puede traducirse con exactitud por su significado cultural, ya que en nuestra cultura la idea del silencio se remite a un sonido literalmente donde no hay ruido, a una ausencia total de sonido. Entonces note, en la lengua española la frase un silencio apacible constituye precisamente un adjetivo apacible. Jerarquiza la idea del silencio, y eso no cabe en nuestra cultura, porque no lo podríamos entender al traducirlo de esa manera. En el español estándar la palabra silencio no admite grados, salvo en el lenguaje figurado o poético muchas veces, pero además a esta frase le precede otra que dice se escuchó el sonido. Después del silencio se escuchó el sonido, y eso inevitablemente nos llevará a preguntarnos cómo que el silencio tenía sonido. ¿Cómo es que el silencio produce un sonido? ¿Cuál es el sonido del silencio? Y luego la Biblia dice, según el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y quizá de nuevo nos preguntemos ante este pasaje de la Escritura, ¿qué fue específicamente después del fuego apacible, después del sonido del silencio? ¿Qué fue lo que oyó Elías que lo llevó a que se cubriera el rostro? ¿Qué fue exactamente? Además del profundo conocimiento que podríamos declarar de las personas que han dedicado mucho tiempo al ver este pasaje, yo puedo resumirlo de esta manera, y es la siguiente: la verdad, si el silencio tiene sonido o no, no tiene importancia. Basta saber que todo calla delante de Dios, porque una cosa es clara: la presencia de Dios había inundado con un fuego apacible. Por eso es que está declarando el versículo número 11, cuando el Señor le dijo que se presentara delante de él. En el versículo 11 del primer libro de los Reyes, capítulo 19, dice que el Señor se presentó, y dice que cuando Dios estaba, Jehová no estaba. Oiga eso, Jehová no estaba, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible, es lo que yo le decía, un sonido, pero al mismo tiempo silencioso. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y dice que salió y se puso a la puerta de la cueva. Es exactamente lo que no podemos omitir, es que era la presencia de Dios, es que era la cobertura de Dios. Lo verdaderamente importante es que pese al silencio que envuelve la presencia del Señor, sus hijos siempre lo podremos oír. Elías estaba sumido en un estado lastimero, deprimido, escondido en una cueva en el monte de Dios. Y ahí específicamente el Señor llegó para restaurarlo y para sacudir toda aquella incredulidad, el cual él precisamente le había declarado al decirle: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere ni me quieren a mí. Al decir esas palabras, él estaba en un estado deprimido, escondido en una cueva. Pero viene Dios, a través de su gloria, va a restaurar al profeta, va a darle cobertura nuevamente a Elías, y para sacudir su incredulidad le mostró la gloria que precede a su presencia, y le hizo un recuento del trabajo que aún le faltaba, le dio el itinerario, le dio el protocolo que tenía que seguir en su ministerio. En ese capítulo precisamente es donde Dios quería restaurar al profeta. Para que hay varias
varios análisis que podemos hacer de estos versículos. En primer lugar, Elías debía responder que hacía precisamente unos instantes él estaba en un estado depresivo y que estaba fuera de la voluntad de Dios. Notemos que en este encuentro entre Dios y Elías en el monte Horeb, el Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le está preguntando: hey, ¿qué haces aquí, Elías? Lo cual confirma lo que dijimos el día de ayer, que Elías, en los episodios que lo llevaron hasta esta epifanía, obraba bajo su propia iniciativa. Y el obrar bajo nuestra propia iniciativa nos va a hacer realizar cosas que para Dios no son las que debemos de realizar, porque estamos actuando bajo nuestro propio criterio. Entonces note, antes de bajar del Carmelo, Elías siempre se movió obedeciendo a Dios, pero a Jezabel fue por cuenta propia. Dios no le dijo que escuchara ni que se presentara ante Jezabel después de la lluvia. Entonces Dios no le había indicado aún qué era lo que él tenía que hacer. Entonces él se adelantó, y el Señor, como un padre que sorprende a su hijo fuera de la casa, le preguntó: ¿qué haces aquí, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en este lugar? El Señor quería decirle a Elías: ¿qué haces lejos del lugar donde yo te puse? ¿Qué haces fuera? ¿Por qué estás en este lugar? Por eso él le está preguntando: ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé, este no es tu lugar. Y Elías, cuya depresión no le permitía ver algo mejor, por segunda vez respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Se está dando cuenta? Es exactamente lo que Elías está haciendo, que le han matado, le dice, a mí también. Entonces, pese a la severa depresión que lo abatía, Elías amaba al Señor, y lo amaba con mucha pasión, y por eso le dice: me consume mi amor por ti. Recordemos que, asustado por la amenaza de muerte que Jezabel le había dado, Elías abandonó su llamado, abandonó su ministerio, porque se aisló de la gente, de donde Dios lo tenía, y en su decepción se abandonó bajo un arbusto en el desierto, y que deseaba morirse. Lo vimos ayer, y le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero aún estando en ese deplorable estado, un amor quemante, un amor apasionado por el Señor ardía en su corazón. Aquí veo la primer gran enseñanza para cada uno de nosotros, que muchas veces nosotros actuamos bajo nuestras propias criterios, capacidades, y no sabemos que nos estamos alejando de la cobertura, del propósito por el cual Dios nos tiene específicamente en dicho lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas actúan bajo sus corazonadas, bajo sus expectativas, bajo sus emociones, bajo sus placeres? ¿Qué es lo que pasa? Que omitimos una parte trascendental. ¿Ya le consultamos a Dios? ¿Ya le pedimos cobertura, la guianza a Dios? ¿O lo estamos haciendo bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio capricho, bajo nuestra propia voluntad? Recuerde que la voluntad suya no es la misma voluntad que pueda tener Dios, porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, es buena, es agradable y es perfecta. Pero aún estando en ese deplorable estado, resulta que el amor de Elías para con Dios era un amor quemante. ¿Será nuestro amor así para con Dios? ¿Será que nuestro amor nos consume, nos quema, nos llena de su gracia? Siglos después, Pablo escribió: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Oiga, qué interesante. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Lo cual quizá, en este es el detalle, explica
lo que le sucedía al profeta también. Estas palabras usted las puede encontrar en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 19. No hago eso. Si no hago eso precisamente porque lo deseo hacer. ¿Se está dando cuenta? Pablo con esas palabras reconocía su incapacidad de hacer el bien, ese bien que quería, y el dominio que sobre él tenía era su naturaleza pecaminosa. Por eso, resignado, él exclamó: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal?, decía él. Esa misma naturaleza hacía que Elías se hundiese en la depresión, pese a que su amor por Dios lo estaba consumiendo. Asegurémonos que el amor de Dios, esa llama de amor, nunca se apague en nuestra vida. Que siempre estemos bajo esa cobertura, bajo esa bendición de que me consume mi amor por ti, le decía Elías al Señor, me consume mi amor por ti. Que nunca se nos apague la llama del amor que Dios ha dado a nuestra vida. Esa es la primera gran enseñanza. Lo segundo, la restauración de Elías comenzó por corregir los errores que él había cometido. Elías era muy valioso para Dios. Le había tomado años precisamente prepararlo y no lo iba a dejar perder. Por eso inició su restauración diciéndole: regresa por el mismo camino. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que el Señor le dice. Después de aparecérsele de una manera poderosa, extraordinaria, viene ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Dios le dice a Elías: vaya Elías, regresa por el mismo camino. Pero ¿por qué le mandó retroceder sobre sus pasos? ¿Acaso eso debe de hacer toda persona deprimida? Seguramente Dios procedió de esa manera para enseñarnos cómo proceder ante la depresión. Pues esto resulta que no es otra cosa que la suma de respuestas incorrectas a un problema que, sin serlo, lleva a perecernos, lleva a desviarnos del propósito de Dios. Un problema imposible de resolver. Por eso, cuando una persona deprimida ve hacia atrás y ve la suma de sus desaciertos, se deprime aún más. Pero esa nube de desaciertos no se debe tratar de resolver de golpe, sino que se debe volver sobre el camino que nos llevó a ellos e irlos afrontando uno a uno hasta llegar al origen para afrontarlo en el poder de Dios y de su palabra. Ese es el mayor problema, que hay personas que aceptan y dicen: no, es que mi amor por Dios me consume. Y qué bueno, porque es parte del plan, es parte de la restauración. Pero cuando llegan al momento que Dios les dice: retrocede, regresa por el mismo camino, es para hacernos entender dónde estuvo el error, dónde empezamos a desviarnos, dónde dejamos el camino, la senda antigua, dónde fue exactamente que dejamos de ser usados por el Señor. En este momento, para que Dios restaurara a Elías, al profeta, le estaba diciendo que regresara por el mismo camino. Pero esa nube, en los desaciertos de Elías, debían de tratarlos de resolver poco a poco. Solo entonces, este es el punto, la persona que ha estado cayendo en el espiral, descendiendo cada vez más ante la depresión, comenzará a salir de ella. De lo contrario, si no se vuelve por el camino correcto, va a ser muy difícil. Regresando sobre sus mismas pisadas, la persona descubre las cosas buenas que antes no veía. Y eso le trae satisfacción y paz y elimina toda aquella negatividad y pesimismo que puede estar generando autocontrol en la persona. Y así, victoria tras victoria, victoria tras victoria, la persona irá andando en el sentido contrario, el camino que le llevó a la depresión, recuperando su brillo, recobrando su fe, restaurando hasta alcanzar la recuperación plena. Por eso es que Dios le habló a Elías y le dijo: vuélvete por el camino, regresa. Siglos atrás, Abraham, atemorizado por una sequía, se fue a Egipto.
Y ahí pasó por pruebas a través de las cuales Dios le decía: ¿qué haces aquí? Este no es el lugar, Abraham. ¿Qué haces aquí? Yo te he prometido otra tierra. Y la Biblia dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. La frase de la versión Reina Valera que dice: y volvió por su jornada, significa que el patriarca regresó de Egipto y haciendo las mismas jornadas diarias en el sentido opuesto, en sentido espiritual. Esa frase significa andar, voy a decirlo, bajo los caminos corregidos, lógicamente, en respuesta a Dios. Y quizás han sido caminos equivocados y debemos volver a la obediencia plena a la palabra de Dios. Entonces note, el segundo paso para la restauración es volver bajo una restauración paso a paso, volver a encontrarnos nuevamente. ¿Cuál fue la situación errónea que nos llevó, que nos desvió bajo mi propio criterio y no bajo el criterio que Dios había establecido? En tercer lugar, tercera enseñanza: el Señor no paralizaría su obra a causa del desánimo de Elías. El Señor no iba a parar, ¿verdad? Bueno, híjole, Elías está en un estado depresivo, vaya, pongámosle pausa a la vida. El Señor no dijo eso. El Señor no paraliza su obra a causa del desánimo de Elías. La Escritura dice que el Señor le dijo al profeta: ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. En el plan de Dios, a Elías aún le faltaba mucho trabajo por hacer, y por eso le siguió diciendo: Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Con esto, ¿qué quería el Señor? Lo que el Señor quería, y présteme su atención, lo que el Señor quería específicamente era dar una agenda, un protocolo, un itinerario paso a paso a seguir. Al no saber las obras que Dios ya ha hecho en nuestro futuro, cuando nos llega la prueba, perdemos la fe. Tomamos decisiones arrebatadas que amenazan con llevarnos a otro estado depresivo y alejarnos del sitio donde Dios nos tiene. Dios nos ha puesto precisamente a ser hijos de Dios, en el trabajo, en la escuela, en el instituto, en la familia, donde quiera que vayamos. Muchos cristianos que prometían grandes cosas han fracasado. ¿Pero por qué? Por haberse dejado arrastrar por la depresión, por las emociones, por la religiosidad, por lo que mi corazón dice. Israel estaba en un momento decisivo. Las opciones que tenían eran... ¿Cuáles eran las opciones? Eran esa conversión al único Dios verdadero. Dios ya había dado la postura. ¿Quién era Dios? ¿Si Baal o Dios? Y la batalla en el monte Carmelo. Entonces Dios ya había dado el camino. El Señor precisamente había dado cobertura por medio de Elías a la matanza de los profetas de Baal. Entonces, ¿qué quedaba? Había personas que no se convertirían nunca. Habían personas que nunca iban a declarar que Jehová es Dios. Habían personas dentro de Israel que nunca, como decía Elías, mi amor por ti me consume. No había. Que continuaban exterminando a muchas personas incrédulas precisamente del pueblo. Y al oír eso, Elías pudo decirle al Señor: ¿hasta cuándo durará tu juicio sobre tu pueblo? ¿Hasta cuándo durará tu juicio contra tu pueblo? De ese modo te acabarás a Israel. Claro que Dios no los mataría a todos. ¿Cómo habría Dios de exterminar al pueblo que ama? Por eso el Señor le dijo al profeta: yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Ese es el último versículo que leíamos. Pese al severo juicio de Dios sobre Israel, que parecía que los raería de la tierra,
Su esperanza era un remanente que no se había arrodillado, no había ni besado los pies de su ídolo, de modo en Israel. Ahora, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirle a Elías? Que Dios siempre va a seguir con el plan que Él tiene. Pero Él, aunque ese pueblo endureciera su corazón, que no se quisieran arrepentir, serían exterminados, así como lo fueron los profetas paganos, precisamente, que mató Elías. Esta escritura, aunque habla de un juicio y una aniquilación inminente sobre el pueblo de Dios, también habla de su restauración total. El mensaje aquí es que llegará el día en que Israel, en pleno, como nación, como una nación que teme a Dios, o que temerá a Dios, si usted me lo permite, y que pese a su decadencia moral y espiritual del presente, vendrá el tiempo en que Israel se adorará solo al Señor. Ahora Elías entendía que Israel resurgiría de un remanente que no adoró a Baal, ni dobló sus rodillas, ni besó sus pies para dicho ídolo. Por eso digo que aunque aún en medio de la terrible noticia de un juicio prolongado y sangriento de Dios sobre su extravío, precisamente de ese extravío del pueblo, habían también buenas noticias. Así, a pesar de las dificultades, Dios hará grandes cosas. Realmente yo quería compartir 6 elementos, solo compartí 3. El día de mañana seguimos con los otros 3 de esta enseñanza en este silbo apacible. Pero lo visto hasta ahora, podemos llegar a 3 cosas interesantes. Número 1, no tome decisiones a la carrera. Si usted quiere empezar una restauración, pero una restauración completa, por haber desobedecido, por haber pecado, por haberse alejado de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es que el amor por su Dios lo consuma. Que su amor por Dios busque la presencia de Dios. Busque lo más rápido que pueda, antes de que su corazón o su necio corazón sea entenebrecido. Busque la cobertura de Dios. Elías lo buscó a su manera. Cuando ya da ese primer paso, el Señor se le aparece. Y cuando el Señor se le aparece, el Señor le dice: regresa por el camino. Regresa y descubre en qué momento te equivocaste. Es simplemente que a partir de este día, si usted quiere ser restaurado, usted analice qué fue lo que me desvió del camino correcto. Un vicio, un placer, un deleite temporal. ¿Qué fue lo que me desvió para que mi vida ahora ya no se goce? Para que ahora ya no disfrute de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que me llevó a estar así como estoy en este momento? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Y usted va a descubrir el proceso de restauración. Y el tercer elemento que hemos compartido es cuán importante es obedecer a Dios y descubrir que a pesar de tantas malas decisiones que hemos tomado, Él ha reservado cosas buenas. A Elías le dijo: a pesar de todo lo que hiciste, Elías, y estás en un estado depresivo, yo voy a guardar 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal y nunca lo han besado. O sea, el Señor le está diciendo a Elías: no, Elías, las cosas no son tan fatales como tú piensas. Tú piensas que solo tú has quedado. Tú piensas que a todos dieron muerte. Pero yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Entonces, en los momentos, aun cuando nosotros nos equivocamos, el plan de Dios va a continuar. Y Él más que nadie desea nuestra restauración. Si te has alejado del camino de Dios, venga, hombre, ¿qué hace allá afuera? No siga comiendo algarroba de cerdos, por favor. Venga a los pies de Cristo Jesús. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él y Él le sostendrá. Continuamos el día de mañana con esta restauración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias por cada persona que ha estado atento a escuchar, Señor, esta palabra. Te ruego por aquellos que en este momento se han sentido abatidos, solos. Quizás, Padre Celestial, que están haciendo cosas que ni ellos sienten cierto placer.
Ahora te ruego, Padre Celestial, que a través de tu palabra ellos puedan ser restaurados, que ellas puedan ser restauradas, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestra vida y permítenos, Dios mío, disfrutar de tu presencia, que veamos cuál fue el punto de quiebre en nuestra vida, qué fue lo que nos alejó de tu gracia. Ayúdanos a entender que en tu soberana voluntad tú siempre tienes planes de bendición para nuestra vida. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Gracias te damos por hablar a nuestra vida. Gracias por enriquecer nuestros corazones a la búsqueda de tu presencia. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a leer en este momento cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Y por aquí tenemos a mi hermana Claudia Carranza, que nos dice que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracias por compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados esposos. Amén, hermana Claudia Carranza. Hermana Elizabeth Miranda nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Amén. También nuestra hermana Ana Cristina Lazo dice, gloria a Dios. Mi hermana Ana Cristina Lazo también dice, lindo mi rey amado. Así es, amén. Mi Señor es todopoderoso y a Él sea toda la gloria. Mi hermana Teresa Martínez dice, bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana Teresa, saludos a usted también. Hermana Dorian Aparicio dice, gloria a Dios por bendecir nuestras vidas con su palabra a través de tu siervo. Muy linda reflexión, amén, gloria a Dios, mi hermana. Hermano Henry Calderón nos dice, Dios les bendiga y nos hable a través de su siervo Melvin López. A Dios sea toda la gloria, amén. Y dice, Dios ha dado dice, muestra de su bondad, y su misericordia, excelente alabanza, amén. Hermano David Herrera dice, Dios les bendiga y los use para el refrigerio de nuestros huesos, aleluya, dice mi hermano, amén. Hermana Lilian Núñez dice, muy buen mensaje que ha sido de gran bendición. Dios siga bendiciendo su vida, pastor y esposa y familia. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga, amén, hermana Lilian. Hermana Orquídea Giovanea nos deja un emoji. Hermana Ofelia Guzmán Herbert, ella participa en el personaje y nos dice, es el profeta Ezequiel. Hermana Patricia Balcazar nos deja también un emoji. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos dejan siempre sus comentarios. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar siempre pendiente, dando cobertura a esta transmisión. Recuerde que también tenemos los oyentes de Restauración y les saludamos, deseando de que sea Dios el que esté ministrando sus vidas a través de cada uno de estos programas. Y también saludar a las personas que nos han sintonizado a través de nuestro canal en YouTube, como lo es en Elín San Miguel, y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. En el canal de Elín San Miguel en YouTube, mi hermana Marisol Noriega nos dice, Dios les bendiga, amados hermanos, muy hermosa reflexión, amén, a Dios sea la gloria. Jorge Noriega, bendiciones, aquí estamos trabajando y escuchando la hermosa reflexión, muy importante reflexión. Saludos, Pastor Melvin y hermosa familia, amén. Saludos, mis hermanos, gracias, ¿verdad? Gracias por dejarnos sus comentarios. Gracias por apartarse un tiempo aún desde su trabajo, imagínense, escribiéndonos. Gracias, les amamos en Cristo Jesús y siempre recuerde que damos cobertura a este programa de lunes a viernes en este mismo horario. Y bueno, hay que descubrir ya el personaje, Mari. Así es, por supuesto que sí, gracias a cada uno de ustedes que están siempre pendientes, gracias a mi hermana Ofelia Guzmán Herbert que estuvo participando en quién es el personaje y como decíamos, a quien le fue mostrado el valle de huesos secos, pues como bien lo decía mi hermana Ofelia Guzmán Herbert, es al profeta Ezequiel, a ese profeta le fue mostrada esta visión y usted lo puede encontrar ahí en Ezequiel capítulo 37, usted puede encontrar este relato que habla acerca de ese valle de huesos secos. Así que muchísimas gracias, hermana. Usted que no participa, que no ha participado en este personaje, que le invitamos a que siempre lo haga, a que usted siempre nos diga quién cree que es el personaje. No olvide que es para aprender juntos de estos personajes que han marcado historia, que nos han dejado extraordinarias enseñanzas a través de la palabra de Dios. Definitivamente, y les amamos en Cristo Jesús.
Gracias a todas las personas que han estado reportándose. Manny pues estaba leyendo ya también los comentarios, y qué bueno es saber también que usted que nos ha sintonizado a través de Restauración 1450 AM también puede reportarse cuando usted así lo desea. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de las situaciones difíciles, de cada una de las dificultades que quizás podamos estar enfrentando en este día. O si tiene algún familiar pues que está enfermo, ¿qué le parece si juntos oramos al Señor y le decimos al Señor que Él sea el que tome control de cada una de nuestras necesidades? Oremos entonces. Amén. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, haber realizado un programa más. Gracias por mis hermanos que estuvieron reportándose, Señor, que estuvieron escuchando tu palabra. Te pedimos también, Señor, por cada una de las peticiones de tus hijos. En esta hora rogamos a ti, Señor, seas tú sanando a cada uno de los enfermos, seas tú restaurando la salud, Padre, de aquellas vidas que están quebrantados de salud, que sus cuerpos están adoloridos, Señor, que tienen alguna enfermedad, y no importa cuán grande sea, sabemos que tú tienes la potestad y puedes echar cualquier enfermedad de sus cuerpos. Padre, te rogamos por la vida de mi hermana Magdalena de Amaya, seas tú ayudando a tu hija, Señor, seas tú fortaleciéndola, Padre, sanándola completamente, Señor, de cada una de esas enfermedades que agobian a su vida. Tome el control, Padre. Te pedimos que esa biopsia pueda salir negativa, Señor, esa respuesta que ya el día de mañana, Señor, está siendo entregada. Te pedimos, seas tú sanándola, Señor, seas tú libertándola de toda enfermedad, Padre. Quita todo dolor en su vida. Te rogamos, Señor, por la vida de mi hermana Jenny Ramírez. Sana, Señor, sana esos riñones, sánala, Padre, con tu gran poder. A Sandra Verónica de Flamenco, te rogamos también la sanidad para su vida, Señor. Detén ese cáncer, pon un alto a ese cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, y fortalécela, ayúdala, Señor, a seguir adelante. Te ruego también por la vida de María Maribel, Señor, de Martínez. Seas tú, Padre, sanándola también de ese cáncer, Señor. Seas tú ayudándola en esos tratamientos de quimioterapia, Padre. Dale la fuerza, Señor, para mantenerse en pie, para seguir luchando, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice también el culto que se estará realizando este día aquí en Misión Cristiana de San Miguel, Padre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.